Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Hoy, sábado 22 de agosto, nos encontramos con un nuevo programa, en este caso un programa especial, referente en primera instancia a la conmemoración del natalicio de Bernardo O'Higgins, uno de los padres de la patria, pero también para conversar sobre el proceso de independencia de Chile, el cual es un proceso bastante interesante. Yo diría que el siglo XIX es un constructo súper interesante e importante para saber bien la realidad de lo que viene después en el siglo XX en Chile. Y tenemos un invitado especial hoy, un historiador, el cual ya voy a presentar en un momento, y también, como siempre, presentar a nuestro panel que siempre nos acompaña en estos programas, en este caso Miguel Ángel Rosell, profesor de filosofía de nuestro colegio, Rodolfo Carrasco, profesor de historia de nuestro colegio inglés, y nuestro jefe de departamento, profesor Sergio Cordero. Y nuestro invitado especial, el profesor historiador, ¿cierto? De aquí de cerquita nuestro, de la provincia del Limarí, de Ovalle. La última vez me retaron porque no dije de dónde era don Julio Pinto. Me retó en vivo, así que, porque era también de la región, así que ovallino, nuestro querido colega, don Gabriel Cid Rodríguez, licenciado en Historia de la Universidad Católica de Chile, magíster en Historia, máster en Historia de Europa y Mundo Atlántico, doctor en Historia también de la Universidad del País Vasco, actualmente en la Universidad de San Sebastián, y una serie de artículos, publicaciones y libros, ¿verdad? Los cuales, por ejemplo, podemos nombrar Revolución y República, Debates Republicanos de Chile, con la profesora Ana María Stuben, que estuvo con nosotros esta semana también, La Guerra contra la Confederación, Nacionalismo y Identidad Nacional en Chile, con el profesor Alejandro San Francisco, entre otros. Así que, profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación a este especial de O'Higgins y la independencia de Chile. No, muchas gracias a ustedes por la consideración y la invitación a poder establecer este diálogo en una fecha redondita, pues, en vísperas de la independencia y del Exactamente. natalicio de O'Higgins. Así, y creo que también falleció Javiera Carrera dentro de estos días también como hito del proceso. Profesor, bueno, la temática ya la comentamos, ¿cierto? Tiene que ver con la independencia, con esta figura de O'Higgins. ¿Cuál es su percepción dentro de lo que es la figura de O'Higgins en este periodo de independencia de Chile? Lo positivo, lo negativo, lo que fue en el ámbito militar, quizás. Yo creo que en alguna medida una buena forma de abordar la figura de O'Higgins sería huir de dos extremos ideológicos. Diríamos que la figura de O'Higgins, cuando a fines de la década de 1860, cuando se repatrian los restos desde Perú, y sobre todo a inicios de la década del 70, cuando se construye ese monumento, donde se exhuman los restos y se construye ese monumento, el de la Media de Santiago, y alcanza el estatus de padre de la patria, irónicamente la última figura de la independencia en tener monumento. Y no obstante, desde que se ubica en el sitial de padre de la patria, los intentos de apropiarse y politizar su figura han comenzado desde ese mismo día. Entonces sugiero yo que una buena forma de comprensión histórica para entrar a examinar con cierto rigor analítico la figura de O'Higgins sería huir de esta manipulación, por así decirlo, que llegó a sus extremos durante el régimen militar, esta especie de sinonimia que intentó establecer el régimen militar con la figura de O'Higgins, utilizando conceptos similares, hasta se robó la espada O'Higgins, por ejemplo, esta idea de revestir la legitimidad del régimen apelando a la figura del padre de la patria. Por lo tanto, habría que huir por una parte de esa apropiación, pero también habría que huir del sesgo extremo
que es la idea, por así decirlo, salazariana, que justamente en respuesta a ese mito, tiende a ver en O'Higgins una especie de precursor, de antecesor, de embrión del pinochetismo en Chile, y por lo tanto lo, eh, lo califica con todos los epítetos de tiranía, de dictador, en cambio ensalza la figura de Freire. Ninguno de los dos extremos ideológicos creo le hacen justicia y no ponderan en toda la complejidad humana, política, militar a la figura de O'Higgins. Diríamos que de entrada es un personaje difícil justamente por su sitial de padre de la patria. Y ese sitial, estar en el pináculo de las figuras de los próceres, de la galería de notables, por así decirlo, de la República, lo hace susceptible de muchas manipulaciones ideológicas, pero también de mistificaciones. Partiría de esa base. Perfecto. Miguel Ángel. Sí, profesor, ¿qué tan gravitante es la figura de O'Higgins en relación con la figura que tiene San Martín en el proceso de liberación e independencia de Argentina, Chile, Perú? ¿Qué comparación podríamos hacer ahí? ¿Qué tan gravitante es O'Higgins en relación con el peso que significa José de San Martín? Una muy buena pregunta, y deberíamos también, para explicar en toda su complejidad analítica esta idea, huir de la comprensión histórica de que la independencia es una gesta de héroes, por así decirlo, suprahumanos, que es un puñado de próceres que están, por así decirlo, en un Olimpo, y que su propia vida, su propia biografía encarna los derroteros del periodo independentista. Es como si la independencia hubiese sido básicamente la colección de biografías de Simón Bolívar, San Martín, Francisco de Mirarga, el cura Hidalgo, allá en México, y en el caso chileno, O'Higgins y Carrera. Diríamos que el fenómeno es mucho más complejo en términos políticos, en términos sociológicos. No obstante, la figura de O'Higgins está indisociablemente emparejada a la figura de San Martín. Diríamos que incluso es más irónico, el auge y la caída de ambos, de su sitial de poder, tiende a ser simultáneo. Diríamos que el auge de O'Higgins está vinculado al apoyo que en el exilio rioplatense le dio San Martín a O'Higgins, cuando hubo que apostar por cuál de los dos generales exiliados, o Carrera o O'Higgins, convenía filiarse para establecer el Ejército Unido, la facción de San Martín termina inclinándose por la facción de O'Higgins y apoyando a O'Higgins. Y por lo tanto la instalación de O'Higgins en Chile después de la batalla de Chacabuco está íntimamente vinculada a la, por así decirlo, protección de San Martín. Pero después hay una vuelta de mano de O'Higgins cuando en la anarquía del año 20, cuando el Río de la Plata, por así decirlo, el Estado Central del Río de la Plata se disuelve a inicios de 1820 y el ejército libertador, el ejército de los Andes queda, por así decirlo, huérfano de protección política, es un ejército sin Estado, O'Higgins decide de alguna manera bancarse y financiar y apoyar el resto de la etapa emancipatoria, que es exportar la guerra al corazón de la resistencia, diríamos el bastión de Lima. Y una vez cuando San Martín cae en Lima, cae el protectorado de San Martín en Lima, él vuelve, tiene una entrevista con O'Higgins a fines de 1822 y cuando San Martín llega a Mendoza, cruza los Andes a inicios de 1823 para después partir al exilio en Francia, donde termina muriendo, O'Higgins también es derrocado y parte al exilio en el mismo mes, a inicios de 1823, ese vínculo profundo entre estas dos grandes genios al mismo tiempo, militares y políticos, que hace la liberación de Chile, que exportan la revolución hacia el Perú, ambos terminan cayendo y terminan sus vidas ambos en el exilio simultáneamente. Diríamos que son figuras indisociables y que responde esa tipología, yo diría, a un fenómeno mucho más interesante, que es que todas estas grandes figuras militares no logran hacer la transición hacia la fase política de la independencia, porque la independencia tiene estas dos dimensiones, estas dos aristas. Es al mismo tiempo una revolución que implica fuertes liderazgos militares,
Pero una vez que se declaran las independencias, hay que transitar hacia la formación nacional, formación republicana, regímenes representativos y constitucionales. Y todos y cada uno de estos primeros genios militares, estoy pensando en San Martín, estoy pensando en O'Higgins, pero también en Simón Bolívar, todos fracasan en esa transición. Y toda esa generación termina, irónicamente, o asesinada, o fusilada, o en el exilio. Ninguno de los padres fundadores, por así decirlo, tiene un final feliz. Y eso también nos habla de la dificultad de la independencia como proceso, tanto militar, todos ellos creo que lo hacen muy bien en la dimensión militar, en ganar batallas, pero en construir regímenes representativos, terminan siempre fracasando en este difícil tránsito de lo militar hacia lo civil. Profesor, buenas tardes. En base a eso mismo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fracasan estos próceres que tienen un muy buen liderazgo militar? ¿O en qué parte del camino no logran transitar hacia gobiernos de carácter más representativo? Diríamos que la guerra, por definición, es un momento extremo, es el reinado de la incertidumbre y de la contingencia. Por lo tanto, la guerra siempre supone gobernar bajo estado de emergencia, bajo circunstancias excepcionales, la suma del poder público y sin deliberación política. Y cuando esa generación está entrenada en esa forma de mandar, sin deliberar, sin responder ante ninguna autoridad superior a su propia voluntad, son directores supremos, no hay constituciones. Cuando tienen que hacer esa transición, fracasan porque de alguna u otra manera ellos sienten que en términos militares la independencia todavía no está ganada. Y en cierto sentido tienen toda la razón. Pensemos que la independencia, erraríamos si pensamos que después de Maipú se acaba la guerra de independencia en Chile. Continúa la resistencia en la frontera sur. La guerra se mueve de foco, pasa del Valle Central hacia Allende del Biobío, y vamos a tener una guerra que se va a prolongar durante toda la década del 20 y que va a terminar a inicios de la década del 30 con las montoneras de los Pincheira. Por así decirlo, la guerra no culmina con Maipú. Y O'Higgins es consciente de que la guerra demanda, por así decirlo, ausencia de deliberación. Es un estado, por definición, de emergencia y excepcional. Pero cuando el Valle Central está desocupado del enemigo, la gente puede decir, sí, yo entiendo que el enemigo está a puertas, está al acecho y puede venir en cualquier momento, porque hay rumores de que Rusia va a enviar una flota y va a haber una tercera, cuarta campaña de reconquista de América. Entonces, en esa expectativa, los líderes militares no quieren hacer esa transición. Pero cuando ese estado de incertidumbre tiende a prolongarse, comienzan entonces los reclamos. Y básicamente es interesante que la caída de O'Higgins responda a dos dimensiones que en la lógica de guerra militar todavía no estarían dadas las condiciones para flexibilizar. Por una parte, que esta idea de gobierno autoritario vertical, donde el líder militar concentra a sí mismo la suma del poder político, y que por lo tanto tiene que transitar hacia un régimen constitucional, pero la Constitución de 1822, lo sabemos, está hecha, es un traje a la medida para seguir, por así decirlo, consolidando el autoritarismo en todo lo que va de la década del 20. Pero al mismo tiempo las provincias, que han sido actores fundamentales de la primera etapa del proceso independentista, también comienzan a reclamar cuotas de autogobierno. Y en ese doble bastión, el dilema constitucional y el dilema regional, termina fracasando el gobierno de O'Higgins hacia 1823. Diríamos que acostumbrarse a mandar sin deliberación, sin constitución, como es propio del orden militar, propio de ese mando vertical, sin ninguna otra autoridad más allá, termina, por así decirlo, pasándole la cuenta a esta generación. Y no saben leer, ninguno sabe leer con acierto la transición hacia un régimen que es constitucional, que es representativo, que supone la deliberación de los ciudadanos. Ningún caudillo logra hacer esa transición. No solamente O'Higgins. O'Higgins es uno más de una larga lista de grandes personajes en la independencia hispanoamericana. Una cosa es hacer la guerra y otra es construir una república. ¿Rodolfo? Sí, bueno, qué contradictorio un poco frente a los principios liberales y frente al concepto de soberanía popular. Recién mencionabas a Francisco de Miranda. Me gustaría saber un poco cuál es el rol de este personaje dentro del proceso de emancipación americana y de qué manera este influyó, ¿cierto?, en la figura de O'Higgins.
Es interesante, yo huiría de esta idea un poco romántica del el joven chileno que en el exilio aprende y descubre las ideas de ilustración de la mano del gran maestro, el gran precursor que sería Francisco de Miranda. En efecto, él recibe instrucción y Miranda es uno de los primeros en que piensa en la independencia de Hispanoamérica así tal cual, derechamente. En el caso de O'Higgins, irónicamente, hay muy escasos documentos y los que hay son bastante arcanos, son bastante ambiguos en una defensa explícita, contundente y sistemática de la independencia antes de que llegue la guerra. Pensemos que es como el caso de Bernardo, el caso de José Miguel Carrera. La figura de los próceres, cuando pensamos a los próceres como aquellos que desde el día uno quisieron la independencia, quisieron la república y además quisieron el liberalismo, tendemos a perder de vista lo de incertidumbre, lo de ambiguo, lo de acomodamiento a las circunstancias que al mismo tiempo son azarosas, propio de toda guerra y toda revolución. Entonces, ese relato un poquitín estilizado no permite entender por qué tenemos a Carrera peleando en España defendiendo al rey y por qué O'Higgins, que retorna a inicios de la década, en la primera década del siglo XIX, recién comienza a aparecer como figura pública en el Congreso en 1811, cuando sabemos que las noticias de la caída del rey son de 1808. Entonces, esta idea de que son los padres de la patria siempre se jugaron y apostaron desde el día uno, y además muy explícitamente, muy sistemáticamente por la independencia, tiende a hacerle poca justicia a esta idea más bien azarosa, acomodaticia, circunstancial. Si me preguntan, ninguno de esos próceres quiso, desde el día uno, la independencia. Diríamos que la independencia es la consecuencia, por una parte, de la imposibilidad de solucionar constitucionalmente los desacuerdos ante el vacío de poder que deja la ausencia del rey Fernando VII y que la Constitución de Cádiz no puede resolver, y el ambiente de guerra que se exporta a inicios de 1813. Es recién ahí, y eso lo creo yo bastante demostrado en mi libro Pensar la Revolución, las primeras apariciones del concepto independencia comienzan a aparecer tímidamente recién a fines de 1812 y con mayor fuerza en 1813, pero con la guerra de por medio, con la guerra de por medio. Es decir, que hay 5 años donde la expresión de ese deseo de independencia está ausente. De hecho, la forma más evidente de darse cuenta de esto es que lo que nosotros conmemoramos aún hasta el día de hoy como la independencia, como el día 1 de la independencia, es una declaración solemne de lealtad hacia el rey Fernando VII. Eso es lo que acuerda el Cabildo de Santiago el 18 de septiembre de 1810 y que acuerdan también el resto de los cabildos. Diríamos que la independencia es el resultado no buscado, no deseado de una serie de desacuerdos políticos y militares que nadie apostaba. Si a alguien si hubiesen hecho una encuesta de opinión, por así decirlo, no existían en el siglo XIX, pero no sé, en mayo, agosto de 1808, cuando se reciben las primeras noticias del cautiverio de Fernando VII y la familia real, usted quiere la independencia, probablemente habría ganado el no con un 90%. Nadie quería, nadie deseaba. Entonces, resultan un poco incómodos estos datos para una mentalidad que tiende a ver la independencia como la gesta fundacional. Y cuando en la gesta fundacional los actores, los próceres, no se juegan tan vehementemente, tan consistentemente, tan explícitamente, supuestamente por la causa, tiende a ser un poco incómodo. Entonces uno entra a idealizar, a buscar antecedentes, a acomodar la historia para que la biografía sea más estilizada. Es un poco incómodo pensar que el padre de la patria no buscó la independencia desde el día uno, desde siempre, desde que era un joven, un adolescente. Es poco romántico, es poco épico. Pero la historia nunca es romántica ni épica. Y aparte que es una etapa desconocida dentro de la historia, nosotros siempre nos enfocamos, ¿cierto?, en el proceso de independencia como tal, pero no sabemos qué pasaba con nuestros próceres antes, ¿cierto?, de estas primeras juntas de gobierno. Y por lo tanto esos vacíos, esas lagunas de información tienden a ser llenadas con la biografía, con la conjetura, con la idealización, con recurso a la novela histórica para embellecer, por así decirlo, esos años oscuros de la vida de los próceres. Exactamente. Cuando tal vez la solución siempre fue más simple. En realidad ellos como adolescentes o como jóvenes no querían la independencia porque, salvo un puñado de tipos entre los cuales descollaba Francisco de Miranda, no deseaba la independencia.
Se deseaban una reforma del pacto monárquico, que es una cosa muy distinta y que se podía hacer sin independencia de por medio, un régimen más bien autónomo, una monarquía constitucional, ese tipo de acuerdos. Gabriel, mira, nosotros, como te comentaba, tenemos un equipo de alumnos que trabajan en Historia Activa, que participan en Historia Activa, la verdad, y han querido hacerte algunas preguntas referentes al proceso de independencia. Por ejemplo, Ignacio Yáñez tiene una pregunta para ti. Hola, profe, soy Ignacio Yáñez de Clinton. Le tengo una pregunta. Mi abuelita siempre me ha contado historias o cuentos de este tal Manuel Rodríguez. ¿Usted me puede decir cuál fue principalmente el autor de Manuel Rodríguez en la independencia de Chile? De hecho, también mi abuelita me contaba que lo de Manuel Rodríguez era una leyenda, o sea, como que él no existía. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la pregunta. Es una muy buena pregunta, hablando justamente a propósito de estas fronteras medias difusas entre la historia y la leyenda. En realidad, de Manuel Rodríguez, salvo documentos no escritos por Manuel Rodríguez, tenemos información muy parca, muy escueta. La primera biografía con documentación histórica es de Alejandro Chilén, ya de inicios de la década del 70 del siglo XX. La investigación sobre Manuel Rodríguez tiende a ser más bien dar mucho lugar a la idealización, a la novela histórica, a la conjetura, a la fantasía, pero lo que sí sabemos de Manuel Rodríguez es que durante lo que llamaríamos nosotros el proceso de reconquista, tuvo un papel clave en lo que la historiografía llama guerra de zapa, que es como la guerra de guerrillas. La idea sería la siguiente para que me entiendan. Mientras el ejército libertador está preparando la invasión a Chile en sus cuarteles generales en Mendoza, hay San Martín y O'Higgins delinean, por así decirlo, un plan, una estrategia para desinformar, para hacerle creer, por así decirlo, a Osorio, a Marco del Pont, que la gran invasión, el gran cruce de los Andes va a ser o por el sur o por el norte y obligarlos también así a disgregar fuerzas, a cubrir un amplio escenario de operaciones, dividirlos para que no puedan resistir el embate central de la invasión, que va a ser por Chacabuco. Al mismo tiempo, muchas veces se le obliga a ser capturado y que caigan en su poder con noticias falsas. Las fake news, por así decirlo, son nuevas de puro vieja. Ya existían, por así decirlo, campañas de desinformación, de contrainformación, de hacerle creer al enemigo que esos papeles contenían los verdaderos planes y sobre todo mantener, por así decirlo también, finalmente, el fuego de la revolución viva en la resistencia chilena, en la población y en la sociedad civil chilena. En ese sentido, el rol de Manuel Rodríguez cumple esas tres dimensiones, por así decirlo, un afán propagandístico de que la revolución todavía está viva, todavía hay que creer en ella, desinformación, esparcir noticias, rumores para desinformar al enemigo y también hacerle creer con ataques guerrilleros sorpresivos que el ejército caería por un lado, caería por el otro para preparar así la invasión del ejército libertador. Pero Manuel Rodríguez es uno de muchos. Nos olvidamos, no sé, de José Manuel Neira, por decir, que es también un guerrillero popular muy relevante y que también va a terminar muriendo fusilado, porque una cosa es exaltar la guerrilla cuando los españoles conquistan, pero una vez que llega al poder el gobierno patriota, la guerrilla termina siendo un poco incómoda porque no obedecen a sus propias lógicas y a sus propias dinámicas. Pero ya me estoy yendo hacia otro tema. Entonces, lo que sabemos de Manuel Rodríguez, a ciencia cierta, como historiadores, con datos y con documentación, es eso. Si le abrió o no el carruaje a Marco del Pont, eso ya es, yo creo que es parte un poco del mito, de la leyenda, si se vestía de cura, si se disfrazaba. No hay forma fehaciente de saberlo como historiadores. Perfecto. Miguel Ángel, muchas gracias. Profesor, retornando un poquito a Bernardo O'Higgins, según su visión, ¿qué sería lo más destacable en la personalidad, en la forma, no sé, de ser de Bernardo O'Higgins?
aparte, porque uno siempre lo entiende como el libertador de la patria, etcétera, como el padre de la patria, en lo que usted recién explicó, como lo han ensalzado desde la figura, y desde ahí se ha politizado el tema, pero la pregunta es, puntualmente, ¿qué características usted destacaría de Bernardo O'Higgins, puntual de su persona? Yo creo que lo más notable a todas luces de O'Higgins, más allá de las dimensiones militares de su figura, es su rol decidido, donde ahí, en efecto, su figura pesa y pesa mucho para declarar la abolición de los títulos de nobleza. Diríamos que O'Higgins, como un republicano que no tolera, que no procesa la desigualdad frente a la ley, ni el reconocimiento de la desigualdad frente a la ley como una forma de estatus, de poner a unos ciudadanos por sobre otros, es, sin duda alguna, yo creo que es el más consistente, el más problemático, el más incómodo para la sociedad colonial que, recordémoslo siempre, es aristocrática en su forma, en su definición, en su esencia. Y uno de los grandes legados del gobierno de O'Higgins, que perdura hasta el día de hoy, es el principio de igualdad frente a la ley y que en Chile no hay clase privilegiada. Termina siendo muchas veces violentado ese principio, pero la abolición de los títulos de nobleza y las primeras querellas contra los mayorazgos, las primeras formas de inclusión de cultos protestantes, por así decirlo, en un país, recordémoslo, incondicionalmente católico y exclusivamente católico, son, creo yo, sus aportes más destacados. Yo diría que su combate unánime, muy decidido contra la aristocracia, que eso lo diferencia, por así decirlo, de figuras como las de José de San Martín, que eran más bien proclives a la monarquía y que no miraban con mayor recelo la aristocracia. O'Higgins es más bien republicano, y en tanto republicano entiende que una república no puede pervivir con la desigualdad de los ciudadanos. Por lo tanto, derechamente una de las primeras medidas, además, una vez establecida la victoria de Chacabuco, es destruir los símbolos nobiliarios y abolir la nobleza. Perfecto. Voy con otra pregunta mientras tanto, de los chiquillos de Historia Activa. Una pregunta de Ignacia Herrera, de Historia Activa. Hola, profesor Gabriel. Según el proceso de la independencia de Chile, ¿quién apoyó económicamente a Chile en su independencia o el dinero lo sacaron de los impuestos recaudados anteriormente? Muchas gracias por la pregunta, Ignacio. En realidad es bien interesante porque la independencia se financia de muchas formas. Y todas son formas extraordinarias. Hay un trabajo muy interesante de una historiadora que se llama Elvira López, que habla sobre la construcción del sistema fiscal en Chile en tiempos de la independencia. Pero, por ejemplo, la guerra se financia secuestrándole los bienes al enemigo, con empréstitos forzosos. A las personas más ricas, los comerciantes más pudientes, por así decirlo, se les requisan ciertos montos y después se les promete pagar, cosa que generalmente tiende a hacerse tarde, mal y nunca. A las guerrillas se les permite el saqueo, el pillaje de animales, el secuestro de bienes, y también vía colecta. En la Patria Vieja, me ha tocado revisar eso, pero es interesante, el diario El Monitor Araucano, que está disponible en internet, en algún punto va publicando las colectas de los pueblos. Entonces, no sé, cada pueblo es como una especie de, perdónenme la expresión, una teletón, una gran colecta nacional para apoyar al ejército. Y el ejército no solamente requiere rifles, requiere espadas, sino que también requiere pólvora, requiere comida. Entonces el pueblo de Barraza, por así decirlo, para citar una localidad acá del norte, o Sotaquí, se dice en las líneas del Monitor Araucano, coopera con 2 sacos de porotos, con 3 sacos de papa, manda 3 cabritos o 3... O sea, se financia de todas las formas posibles. Incluso los pueblos pueden mandar hijos, los hacendados pueden mandar peones, pueden mandar esclavos para, por así decirlo, engrosar los cuadros militares, y el financiamiento de la guerra inicialmente funciona capturando los recursos del enemigo, secuestrando, pidiendo empréstitos forzosos se llama, pero también con este tipo de colecta. Ya en la segunda parte, después de Maipú, cuando hay que exportar la revolución hacia el Perú, la campaña de liberación al Perú, y este año, digamos, en un par de semanas más se cumple el bicentenario de la expedición libertadora,
hacia el Perú, comprar una flota, eso ya es de una magnitud financiera mayor, y por lo tanto ahí recién comienza la historia, la triste historia de la deuda externa nacional. Hay que ir a pedir un empréstito a Inglaterra para comprar y apertrechar una flota. Una cosa es hacer la guerra entre ejércitos, que tiende a ser mucho más barata, y lo otro es comprarse barcos y flotas. Y ahí comienza la deuda externa. Diríamos que tiene toda esa trayectoria de cómo se financia la guerra, con secuestro de bienes al enemigo, con empréstitos forzosos a aquellos que tienen más, con colecta voluntaria de las comunidades locales que entregan aquello que pueden, y finalmente con endeudamiento frente a potencias como, en particular, Inglaterra. Siguiendo un poco esa misma línea también, por un lado tenemos el financiamiento, pero por otro lado también tenemos las estructuras del ejército criollo. Bueno, se ha establecido que finalmente la independencia es una guerra civil, por la estructura y la composición de los ejércitos tanto realistas como los criollos. ¿Cómo se componía socialmente un ejército, el ejército que estaba a favor de la independencia? Porque por un lado tenemos los liderazgos que son fundamentalmente criollos, pero la composición gruesa del ejército también era de criollos, o se componía también de otros sujetos sociales. Una muy buena pregunta. Nosotros tendemos a pensar desde el siglo XX, desde la lógica del ejército profesional, de que las guerras de por sí las pelean ejércitos profesionales, con profesionales de la guerra, con soldados. En realidad, en toda la historia de las guerras internacionales chilenas, lo que menos han peleado han sido soldados de primera línea. En la Guerra del Pacífico, por así por poner un ejemplo, el 70% de los cuadros los llenan ciudadanos comunes y corrientes, enrolados voluntariamente, forzosamente, enganchados a cambio de un sueldo. Diríamos que el ejército siempre ha sido muy pequeño en términos de la proporción los profesionales de la guerra. Por lo tanto, cuando uno examina quiénes pelean la guerra, tienden a ser ciudadanos comunes y corrientes, enrolados muchas veces a la fuerza, otros voluntariamente. En términos de composición social, el ejército, buena parte de los cuadros del ejército profesional que existe en el Reino de Chile a fines del siglo XVIII y inicio del siglo XIX, termina peleando por la causa del rey. Y por lo tanto, el ejército criollo nacional chileno, llamémoslo así, aun cuando el ejército realista también está compuesto por buena parte de chilenos, y lo que dice Sergio es totalmente cierto. Tendemos también a pensar erróneamente que, uno, la guerra la hacen los profesionales de la guerra, soldados profesionales, y que los ejércitos responden también a nacionalidades distintas, un ejército chileno versus un ejército español, y en realidad es muy similar, y de hecho lo es, a una guerra civil entre chilenos filo-independentistas más afines a la idea de independencia, con chilenos, también chilenos, que defienden la causa del rey. Entonces tenemos que la composición social del ejército criollo es bastante variopinta, muchas veces enrolando a peones contra su propia voluntad, pero por así decirlo, en algunos momentos de mucha urgencia bélica, se procede a la recluta de esclavos a cambio de ofrecerles la libertad, que es una práctica muy extendida, además en Hispanoamérica. Hay un batallón que se enrola en el ejército antes que es compuesto solamente de afrodescendientes. En la independencia también hay batallones enteros, el batallón Infantes de la Patria, ese es el nombre, compuesto solo de esclavos manumitidos, que pelean a cambio de la promesa de libertad. Los sectores populares, muchas veces peones de fondo, se enrolan a fuerza, otras veces vía enganche, vía recompensa de una remuneración, pero no sé, hay experiencias, por así decirlo, que son distintas, porque el ejército realista también, buena parte de los apoyos que recibe el ejército realista, que es muy fuerte en el sur de Chile, proviene del mundo indígena. El mundo mapuche en su mayoría apoya la causa real, es muy reacia a la revolución. Y eso también comienza a complejizar un poco más el escenario. No es que sea Chile, mapuches versus los españoles conquistadores malos. Eso es básicamente una mistificación que no resiste mayor análisis. El ejército real tiene mucho apoyo mapuche, ese tipo de sectores populares. Entonces, la composición es mucho más variada, mucho más multiétnica de lo que podríamos también pensar.
es mucho más multinacional, porque también en un momento al ejército chileno comienzan a llegar exoficiales de las guerras napoleónicas, una vez que Napoleón es derrotado en Waterloo. Entonces comienzan a reclutarse oficiales franceses, italianos, que van a terminar haciendo las campañas del sur. O, no sé, estoy pensando en Boucher, por así decirlo, Spano, Rondizoni, Biel, y otra serie de oficiales que están forjados en las filas de la experiencia napoleónica. Entonces tenemos desde el peón enganchado a la fuerza hasta veteranos de las guerras napoleónicas, mapuches defendiendo al rey en el sur, esclavos que pelean por su libertad a cambio de la promesa de libertad. Es un escenario socialmente, étnicamente, mucho más complejo y mucho más dinámico que soldados chilenos enfrentándose a soldados españoles. Dentro de este proceso de revolución, ¿de qué manera se inserta nuestra región? ¿Cuál fue nuestra participación dentro de lo que es el proceso de independencia? Es una duda que siempre he tenido. Hay poco antecedente, poca información al respecto. Es interesante porque diríamos que deberíamos tener un mapa de Chile mucho más chiquitito para pensar el Chile de la independencia. Un Chile que se extiende desde Copiapó hasta el Biobío, con Chiloé como uno de los grandes bastiones realistas, tal vez Valdivia, pero Chile no es mucho más que eso. Y el escenario de la guerra en particular es Aconcagua, pero sobre todo entre Talca, Chillán, Talcahuano. Ese es el gran teatro de operaciones de la guerra. Lo que deja la zona norte, lo que conoceríamos el norte chico, como muy ausente de experiencias militares de enjundia. Hoy día, de hecho, irónicamente, salimos antes de encerrarnos definitivamente y pasamos por Socos, donde hay un monolito a la batalla de Salala. Es tal vez el único enfrentamiento, la única escaramuza bélica que tiene al norte chico como su teatro de operaciones militares en tiempos de la independencia, que es justamente una de estas divisiones que busca distraer a los españoles haciéndole creer que van a bajar por San Juan y Coquimbo, por ahí va a venir el grueso del ejército español. Bueno, pasa una división muy pequeña y se enfrentan en la zona de Socos, a donde está el cruce de la carretera que va hacia La Serena y bifurca la ruta hacia Ovalle. Pero digamos que se salva de alguna forma la macroregión de Coquimbo de ser el teatro de operaciones porque la guerra tiene todo su eje en el sur. No obstante, va a adquirir una relevancia muy importante en la década del 20, una vez declarada la independencia. Una vez declarada la independencia porque, por así decirlo, junto a Concepción, las regiones en la década del 20 van a adquirir una relevancia muy importante. El movimiento que termina desbancando y autoexiliando O'Higgins a inicios de 1823 parte justamente desde Coquimbo y desde Concepción. La región de Coquimbo va a ser consistentemente durante la década del 20, salvo en la coyuntura 1828, consistentemente una defensora del régimen federal. En algún punto, sobre todo en 1825, antes de las leyes federales, Coquimbo se va a declarar casi una especie de reino aparte. Diríamos que la relevancia política de la región de Coquimbo, desde los cuales van a participar figuras centrales que han tenido su experiencia ahí, como Francisco Antonio Pinto, por ejemplo, va a ser crucial en la década del 20, sobre todo defendiendo el federalismo. Entonces, en síntesis, la experiencia de la región de Coquimbo va a ser más relevante en la década del 20, cuando la revolución pase desde su fase bélica a su fase constitucional o a la fase de construcción de la república. Escaramuzas o batallas estaría la de Salala-Socos, en 1817, en febrero de 1817, antes de la batalla de Chacabú. Hay un levantamiento indígena en la zona de Chalinga, de grupos indígenas que se resisten y que terminan defendiendo al rey. Es muy interesante, se resisten a los patriotas y defienden al rey en 1818, pero serían como casos aislados de revueltas populares o insurrecciones, o el norte chico como teatro de batalla. Miguel Ángel. Profe, ¿me podría explicar cuál
¿Cuáles serían, digamos, para que los niños también lo sepan, los estudiantes? Yo sé que los profes lo han trabajado en clase, pero ¿cuáles serían los motivos de la caída de O'Higgins, que lo llevó a dimitir en el año 1823? ¿Por qué Bernardo O'Higgins decide irse a Perú y no a Argentina, por ejemplo? ¿Y por qué O'Higgins decide quedarse en Perú? Una buena pregunta. Habíamos dicho que en alguna medida toda esa primera generación de líderes militares forjados en la guerra como experiencia muy extraordinaria, no logran dar la transición, avanzar en la fase una vez que se declaran las independencias. Y una vez que se declara la independencia y hay que jugar a la política, muchos de ellos terminan fracasando porque están acostumbrados a una forma de mandato muy autoritario. Esa es una de las razones que va a explicar la caída de O'Higgins, el autoritarismo, el mando unipersonal, el asumirse a sí mismo como dictador. Ojo, y aquí también deberíamos hacer una especie de nota al pie de página conceptual. El concepto de dictadura en el siglo XIX, al menos hasta 1830, no es exactamente lo mismo que nosotros entenderíamos como dictadura. Diríamos que O'Higgins se haya autodesignado como dictador en 1818, 1820, no lo hace equivalente a la figura de Pinochet. El concepto de dictadura no es lo mismo. Si lo recordamos, y aquí hago un guiño a, no sé, a los que estudiaron un poco de historia antigua, el concepto de dictadura es una magistratura republicana. Y de hecho, el dictador es aquel que salva a la república del caos. Es un título de honor ser el dictador. Significa que toda la comunidad me entrega su confianza para que yo salve a la república. Pues bien, en tiempos excepcionales como las de guerra, O'Higgins acepta la magistratura de la dictadura. Hay un libro clásico de Miguel Luis Amunátegui que se llama La dictadura de O'Higgins, a propósito de que él se ve a sí mismo como dictador, pero dictador en el sentido romano del término, como el salvador de la república. Ahora, una cosa es salvar a la república del riesgo del enemigo externo en 1817, 1818, después de Maipú, pero ya en 1821, 22, 23 la amenaza de la guerra parece ser muy lejana y parece estar circunscrita en la zona del Biobío, en la zona de la frontera. Y por lo tanto acostumbrarse a mantar como dictador cuando al parecer el peligro urgente de la República ha pasado, le termina pasando la cuenta a O'Higgins, que termina haciendo una constitución para mantener ese estilo autoritario. Con la constitución de 1822 en funcionamiento tendríamos O'Higgins hasta 1833. Por lo tanto, el autoritarismo es una de esas elementos en los cuales el gobierno de O'Higgins genera muchos anticuerpos, muchas enemistades, muchas fricciones con los otros liderazgos políticos. Pero también, ya lo habíamos visto, el factor regional va a ser muy relevante en la década del 20. Esta idea de que el poder esté concentrado en la zona de Santiago Valparaíso y los sectores de Concepción y de Coquimbo sean básicamente aquellos que suministran los recursos para mantener la guerra y para mantener la formación del Estado en la capital, termina generando cierta enemistad en estos focos regionales, que han sido muy importantes, que han tenido ya fricciones en la década de 1810. En la década de 1810 las disputas regionales son muy intensas, ¿no? Diríamos que tampoco surgen de la nada en la década de 1820. En la década de 1810 surgen los primeros desencuentros entre Concepción, Coquimbo contra Santiago. Pues bien, eso va a volver con el gobierno de O'Higgins y en lugar de arriesgarse a una guerra civil, O'Higgins decide emprender el rumbo hacia Perú. Ahora, decide emprenderlo hacia Perú porque en el Río de la Plata, porque esta es como una película que tiene muchos planos, muchas secuencias espaciales, se termina imponiendo una facción que es contraria a San Martín. Pensemos que también San Martín parte al exilio, se queda sin piso político, mientras se emprendió la expedición hacia el Perú. En Argentina pasan muchas cosas. Y una de las cosas que pasa es que también, por así decirlo, cambian los liderazgos políticos de la región y se impone una facción que es anti-sanmartiniana. Por lo tanto, San Martín tiene que partir al exilio en Francia. Por lo tanto, la idea de pasar al Río de la Plata está, por así decirlo, es una puerta cerrada. Por lo tanto, la única opción que le queda a O'Higgins, donde de alguna manera cuenta con las simpatías de un Perú que lo ve como uno de los próceres que contribuyó a la libertad y a la emancipación de su propia nación,
le cede una hacienda, en particular secuestrada, como en muchos de estos casos son premios a expensas de los realistas derrotados, donde pueda instalarse. Y es tan traumática la experiencia del exilio que O'Higgins no desea volver nunca más. Hay ciertos coqueteos circunstanciales porque todavía queda un sector o'higginista muy fuerte en la década del 20. Hay rumores de que O'Higgins va a venir en 1826 a restablecer el orden, y sobre todo después de la Guerra Civil de 1829. O'Higgins se opone muy consistentemente a la idea de retornar a Chile y quiere ser un ciudadano que está alejado de toda la política. La última vez que lo encontramos a O'Higgins opinando sobre política exterior y política chilena va a ser a propósito de la Confederación Perú-Boliviana, donde en primer lugar él no ve con muy buenos ojos la invasión chilena hacia Perú. Sostiene O'Higgins en sus cartas, en su correspondencia privada con Prieto o con Bulnes, que en realidad Chile tiene pocas razones para emprender o para exportar la guerra hacia el Perú, y no obstante, después de Yungay, el 20 de enero, él felicita a las armas chilenas por haber conseguido ese gran triunfo. Poco tiempo después muere en el exilio, un larguísimo exilio, en 1842, es un largo exilio, y solo retorna a Chile sus restos en 1869. Sí. Bueno, yo voy con ya mi última pregunta, profesor. Bueno, reconocemos como íconos de nuestra independencia, y se ha hablado, ¿no es cierto?, ya profundamente del caso de O'Higgins, se ha tocado a José Miguel Carrera tangencialmente, se ha hablado de Manuel Rodríguez. ¿Qué otros íconos tenemos masculino y también femenino en este proceso de independencia que también hayan tenido un rol clave en este periodo? Una muy buena pregunta, porque uno tradicional tiende a asociar la independencia con un proceso netamente militar, como si todo el quid del asunto se tratara de una sucesión de batallas, y por lo tanto sabemos muy bien sobre Chacabuco, sobre Maipú, sobre el Roble, sobre Hierbas Buenas, pero al mismo tiempo la revolución es un proceso ideológico, es un proceso político. Yo, mi tesis doctoral y mis últimos libros, mis últimos trabajos han sido sobre la historia intelectual, el rol de las ideas en la revolución. Entonces es un proceso mucho más complejo que no solamente lo construyen los militares y los políticos, sino también los hombres de ideas. El rol de los hombres de ideas suministrando las certezas, porque en eso consiste de una u otra manera la revolución. La revolución en parte es, en efecto, haberse independizado de España, pero es haber construido una república, cuyos conceptos fundamentales hasta el día de hoy son la base, son la estructura sobre la cual nosotros continuamos pensando las relaciones entre política y sociedad. Hubo una generación de intelectuales chilenos que pensó una serie de conceptos por primera vez, cuando eran toda una novedad, que hasta el día de hoy continúan circulando entre nosotros de cara a nuestro plebiscito constitucional. Los primeros que se pusieron a pensar en constituciones, cuál es el mejor pacto social para Chile, pues bien, es esa generación. Entonces ellos comenzaron a hablar de representación, de ciudadanos, de igualdad, de libertad, de democracia, de derechos, de soberanía, de pueblo. Esos conceptos que para nosotros son tan cotidianos fueron forjados y acuñados por primera vez en ese momento, en esa época, porque la revolución de independencia es tanto una revolución militar, pero también, y sobre todo, yo diría, una revolución ideológica. Entonces, autores como Antonio José de Irizarry, por ejemplo, Camilo Enríquez, Juan Egaña es un tipo fundamental en la construcción, Bernardo de Beri Pintado, después de la década del 20, José Joaquín de Mora, Andrés Bello, sin duda alguna, son una serie de personajes que comienzan a reflexionar sobre aquellos cimientos que van a permitir que Chile sea una república viable en el tiempo y que no dependa de el carácter o del carisma del mandatario de turno. Ellos son aquellos que ponen los cimientos intelectuales en la Fundación Republicana de Chile, y creo que de alguna u otra manera el panteón chileno está sobrepoblado de figuras militares, pero habría que darle mayor justicia a científicos, intelectuales, juristas, que trazaron ese primer momento constitucional chileno. Diríamos que son
las figuras que habría que mirarlas con ojos más frescos y dejar de pensar que la independencia es básicamente una biografía en mayor de el binomio O'Higgins-Carrera. En efecto, es O'Higgins y Carrera, pero muchas personas más. Es un proceso mucho más complejo, puesto que, como lo hemos conversado, hay intelectuales, están las mujeres, están los sectores indígenas, están los sectores populares, están los montoneros, están los afrodescendientes. Es un cuadro mucho más complejo, mucho más dinámico, que no puede ser reducido a estas dos figuras, por muy importantes que sean, y sin duda lo son, pero es un proceso mucho más fascinante, más variopinto, más dinámico, un mosaico mucho más complejo. Y la gracia y el atractivo intelectual de la historia es justamente aprender a mirar los mosaicos en toda su complejidad. Eso es lo que hace estimulante la historia, aprender a mirar siempre con ojos frescos y descubrir cosas que habían pasado inadvertidas ante nuestros ojos. Rodolfo. Sí, yo creo que es interesante analizar, ¿cierto?, la perspectiva de la historia desde otros actores. Generalmente nos fijamos en estos próceres de la patria, pero hay muchos más otros personajes, ¿cierto?, que contribuyen de cierta forma a conformar, a dar cierto ordenamiento al país durante el siglo XIX. Me gustaría, bueno, yo sé que tal vez no es el área que tú has desarrollado, pero me gustaría saber cuál fue el rol que tuvieron estos personajes, ya que habíamos conversado en otra oportunidad, de estos personajes traídos desde el exterior, por ejemplo, como Rodolfo Filippi, por ejemplo, o Claudio Gay, dentro de este proceso, ¿cierto?, de conformación de la República. ¿Qué visión tienes tú con respecto a estos personajes? La independencia, y si me perdonan el acronismo, es la primera experiencia al mismo tiempo de importación de lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología llamaría capital humano avanzado. En algún momento, la generación post-independentista se da cuenta de que, además de conseguir la independencia, hay que construir una república, para lo cual necesitamos sabios, intelectuales, médicos, juristas, además ingenieros militares, porque la independencia no solamente se gana con militares, sino que hay una ciencia militar, una ingeniería militar que es trasfondo. Entonces, en la década del 20 en particular, comienzan a llegar una serie de personajes que vienen desde la experiencia de la era de las revoluciones, muchas partes exiliados. El rol del exilio intelectual va a ser muy importante. Mariano Egaña, el hijo de Juan Egaña, va a tener una misión diplomática en Londres en la década del 20, y Londres es por así decirlo, un centro de acogida de muchos exiliados intelectuales que vienen, intelectuales, científicos, políticos, militares, que vienen de la experiencia de la era de las revoluciones, porque todo el mundo atlántico, recordémoslo, desde 1770 hasta 1830, es toda una generación que vive en revolución. La revolución no solamente es Chile, es Hispanoamérica, pero también es el mundo atlántico. Y Mariano Egaña se da cuenta que hay muchos personajes muy interesantes que Chile podría traer si les ofrece trabajo y una remuneración. Y él comienza a mandar, y la labor de Mariano Egaña es fundamental. Por una parte, los militares que tú decías, Bacler de Al, Bouchet, Rondizone, Biel, pero esos son los militares napoleónicos que llegan, pero también llegan muchos otros. Mariano Egaña envía a Sacié, que es un médico español, a Gorbea, que es un matemático español, para hacerse cargo de las cátedras que hay que llenar en el Instituto Nacional. A fines de la década del 20 llega dos españoles que vienen de la experiencia fracasada del trienio liberal, José Joaquín de Mora, que va a crear un liceo muy importante, el Liceo de Chile, que va a formar intelectuales muy relevantes posteriormente, como José Victorino Lastarria, pero viene su señora, Fanny Delanois, que crea el primer liceo para mujeres de Santiago. Después llegan José Miguel Bertero, que es un botánico italiano que levanta un primer catálogo de la flora y fauna nacional. En 1829 llega Claude Gay, que va a ser tal vez la figura más fundamental que llega a Chile en la década del 20, junto con Andrés Bello. Mariano Egaña se da cuenta que en Andrés Bello hay un erudito, hay un intelectual que cubre tantas áreas y ámbitos del pensamiento y que está viviendo muy pobre, muy abandonado en Londres, y que Chile, si hace un esfuerzo, podría traerlo. Y en efecto, traen a Andrés Bello, que va a terminar convirtiéndose en
el primer rector de la Universidad de Chile. Diríamos que hay una experiencia de venida de extranjeros, de intelectuales, de científicos, que hace la década del 20 también muy interesante en este proceso de construcción de la República, de construcción de la nación. Está lo militar, pero también están los científicos, los intelectuales, los sabios, los músicos, los profesores, los pedagogos, que vienen de distintas partes del mundo, los periodistas también. Doctor Gabriel, clarísimo. Ahí me sonaron unos nombres que no estaban en mi retina todavía, pero interesantísimo ese aporte intelectual que llegó a Chile para contribuir a esta organización y construcción de la República finalmente como tal. Vamos a ir con una última pregunta de los chicos de Historia Activa. En este caso, Rafaela Escudero tiene una pregunta para ti. Hola profesor, soy Rafael y le tengo una pregunta. ¿En qué cree usted que afectó positivamente y en cuáles negativamente a los demás países de Latinoamérica nuestra independencia? ¿Para cuál fue un cambio positivo y para cuál fue un cambio negativo? Eso, gracias. Una pregunta bien compleja, es tal vez la pregunta del millón. Uno estaría tentado a responder como Mao cuando le preguntaron sobre las repercusiones de la Revolución Francesa. Todavía es muy pronto para saberlo, todavía es muy pronto para responderlo. No obstante, me voy a hacer el valiente y voy a responder esa pregunta. Yo creo que lo positivo es la experiencia de independencia, sin duda alguna, de transitar de la condición de colonia a nación soberana, y a darnos la experiencia del autogobierno, la idea de que somos ciudadanos que cuando deliberamos y construimos en común, podemos formular nuestras leyes que nos beneficien a todos y no solamente a un grupo privilegiado que está más allá del océano. Esa experiencia de autogobierno, de poder cambiar las condiciones que nos gobiernan a todos y hacerlo cotidianamente, porque en nuestro derecho como ciudadanos es tal vez el legado más importante y positivo, llamémoslo así, de la independencia, la formación de la república, del autogobierno y haber establecido los primeros cimientos de la democracia y de la igualdad ante la ley. El costo es un costo altísimo porque la independencia también significó, ante todo, la militarización de la política y el empobrecimiento de las ciudades, de las regiones que fueron el territorio y el teatro de guerra. Entonces, el costo económico de la independencia terminó siendo una carga muy pesada en el proceso de construcción nacional. Hay libros que detallan que, no sé, hasta 1828, 1830 y tanto, el 80 y el 90% de todo lo que recaudaba el fisco estaba para pagar los saldos y el sueldo de los militares, y por lo tanto había pocos recursos para destinarlo a lo que nosotros llamaríamos salud, obras públicas, educación. Diríamos que la guerra tiene un costo económico muy importante y muy altísimo, que se va a prolongar durante buena parte del siglo XIX. El caudillismo, la experiencia del autogobierno es positiva, pero al mismo tiempo muy problemática. Es muy problemática porque frente a los desaciertos y este vértigo de que podemos gestionar nuestra propia libertad, gestionar la libertad es siempre peligroso, lo sabemos. Mientras a mayor libertad, mayor responsabilidad, y muchos fracasan en gestionar su propia libertad, comienza a aparecer un personaje que va a ser muy central y muy protagónico en el siglo XIX hispanoamericano, pero también se va a prolongar hasta el siglo XX, que es la figura del caudillo, la del líder militar que viene a imponer el orden, y viene a imponer el orden justamente clausurando la deliberación ciudadana cívica, imponiendo por el peso de las armas el orden. Yo diría que ese problema, ese fantasma del caudillismo, del autoritarismo, es uno de los legados, diríamos, tal vez negativos de la independencia, junto con esta carga que lega. Tal vez en el caso chileno, el fuerte centralismo. Chile no estaba destinado a ser un país con una tradición centralista fuerte. Las cosas pudieron haber salido de otra forma. Y si llegamos a ser un país centralista fue por circunstancias históricas, por guerras civiles que se decidieron de una forma y no de otra, pero también esa terminó siendo una de las circunstancias, yo creo, negativas de la experiencia independentista chilena, el fuerte centralismo. Muy desafiante la pregunta. Bueno, así son los alumnos de Historia Activa. Agradecemos entonces las preguntas que realizaron
Ignacio Yáñez, Ignacia Herrera y Rafaela Escudero. Estimado, yo creo que para ir cerrando ya nuestro programa especial de O'Higgins, sus 242 años de natalicio, ¿cierto? Y el proceso de independencia en general que hemos conversado hoy día, muy interesante. ¿Qué mensaje le podrías tú entregar a nuestros alumnos, por ejemplo, a los profesores también en este caso, sobre cómo estudiar la historia, para qué utilizar la historia, la importancia de tener distintas visiones históricas a veces para construir también una idea de lo que es este proceso, estimado Gabriel? Lo que más me apasiona de la historia, una de las cosas que más me apasionaban de la historia desde niño, era la experiencia de descubrir mundos distintos al mío. Y yo creo que uno de los grandes problemas de la comprensión histórica es imponer nuestros valores, imponer nuestros criterios para mirar las sociedades del pasado, para pensar que eran tontos porque actuaban así o que no estaban a la altura de lo que deberían haber hecho. Pero eso supone, de alguna manera, perder de vista aquello que hace la historia tan fascinante, tan atractiva, que es la experiencia de encontrarse con mundos distintos, donde la gente piensa distinto, valora las cosas distintas, las cosas funcionan de otra forma. Y eso es justamente aquello que hace apasionante la historia. La historia enseña a que las cosas pudieron haber sido de otra forma, a que es importante tener los ojos frescos, la mirada fresca y la mentalidad amplia para aceptar visiones que pueden ser disonantes o discordantes con mi propia comprensión del mundo, pero desde esa perspectiva, mi pensamiento, mi intelecto se va nutriendo y va a reflexionar de manera mucho más compleja, va a salir de las frases hechas, de los lugares cómodos, de repetir una serie de lugares comunes y se va a aventurar a reflexionar desde una perspectiva distinta, con mayor distancia temporal, a pensar que hay cosas que tal vez pensamos que son muy nuevas, muy recientes, pero que en realidad son nuevas, diríamos, de puro viejo. La idea de las fake news, de las conspiraciones, de la resistencia de la gente a las vacunas, por así decirlo, los historiadores que hablan de, que hacen historia de la salud, nos han indicado que ya en el siglo XIX costaba muchísimo que la gente respetase los confinamientos, hay gente que le tenía terror a las vacunas. Diríamos que si aprendiésemos de la historia sabríamos que eso es parte de la experiencia humana y nos enseña en ese sentido que tener perspectiva, tener dimensión temporal, nos hace procesar la experiencia humana de una manera mucho más compleja, mucho más fina, mucho más amplia. Y eso es lo que hace fascinante la historia, aprender a convivir con lo diferente, con lo distinto, en un mundo que tiende más o menos a la uniformidad de pensamiento, a dar las cosas más bien deglutidas, la experiencia de abordar experiencias extrañas, porque el tiempo también es un umbral que hay que traspasar, es como Mampato cuando viajaba hacia el pasado, es una experiencia, es un umbral, es un mundo distinto. Pues bien, la experiencia histórica enseña justamente esa sensibilidad para procesar, para captar, para procesar lo diferente sin enjuiciarlo justamente por ser diferente, sino para apreciarlo en su diferencia. Eso sería mi invitación de por qué es importante, fascinante y útil para la imaginación, para la creatividad, para el intelecto, estudiar historia. Muy bien, Gabriel. La verdad que muy, muy interesante su mensaje, muy atractivo también va a ser para los chicos escuchar esta idea que usted tiene de finalmente la importancia de la historia, de conocer finalmente otros mundos, otras historias, otros valores, otras culturas. Bueno, eso finalmente nos va generando un proceso muy entretenido para poder nosotros también como profes enseñar la historia. Cuesta un poco hacer que la historia les guste a los chicos, y es la intención que nosotros queremos en el Departamento de Historia de nuestro colegio, ir tratando de fomentar este gustito por la historia, que lleguen a la investigación, ojalá en enseñanza media, donde hay un proyecto bastante interesante con lo que es metodología de la investigación. Entonces, tratar de llevarlos al tema del humanismo, ¿cierto?, de la investigación, bueno, sin dejar de lado la otra ciencia también. Así que, bueno, estimado Gabriel, estimado panel, llegamos hacia al fin de nuestro programa, muy interesante, muy clarito los datos, ¿cierto?, en los análisis, las reflexiones. Le enviamos un saludo a los apoderados, a nuestros alumnos de Historia Activa, a la gente que está aquí en el chat también que ha comentado. Así que, desde luego, agradecer tu presencia hoy día, y a los demás que se puedan despedir también, Sergio, Miguel Ángel y Rodolfo. Sí, bueno, primero agradecer, tal como le hizo Sebastián a Gabriel, por haber aceptado la invitación. Para nosotros como comunidad y claramente como Historia Activa,
tener historiadores de la talla tuya realza lo que estamos tratando de generar como comunidad, y fundamentalmente nos abre a las distintas miradas, a las distintas posturas, y a la crítica que debe tener también la historia. Así que agradecido por haberte tenido junto a Gracias, Sergio. Profesor, muchas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros, porque es un espacio para la conversación que se va a decantar hacia los alumnos, que principalmente alumnos y apoderados que nos siguen en el canal de Historia Activa. Así que de paso, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por la invitación. Gabriel, mira, me sumo a las palabras de mis colegas, muy agradecido de esta oportunidad de conversar contigo, y también muy agradecido del tiempo que tú te has tomado, ¿ya? Es un momento que nos permite acercar estos contenidos a nuestros alumnos. Muchas veces estos contenidos son un poquito densos de explicar en el aula, y hacerlo de manera divertida, ¿cierto? Y hacerlo de manera como lo hemos hecho el día de hoy, nos permite darles un aire nuevo a lo que es la historia. Y es una de las motivaciones que tenemos nosotros dentro de Historia Activa, acercar la historia, ¿cierto? Y hacerla viva, que ellos en este caso disfruten. Le agradezco mucho la experiencia, ha sido muy entretenido. También les agradezco a ustedes como grupo de fomentar esta instancia, porque generalmente la investigación histórica en términos universitarios tiende a estar muy desconectada de los colegios. Entonces, estas experiencias construyen puentes muy importantes, muy cercanos, y generan un relato mucho más fluido, mucho más interesante. Así que les agradezco a ustedes por la labor que realizan y por sembrar, por así decirlo, la semillita del interés por la historia en tal vez futuros colegas. Así que muchas gracias. Esa es la idea. Gracias a ti. Hoy día estuvimos con Gabriel Cid Rodríguez, doctor en Historia de la Universidad de San Sebastián, con una vasta trayectoria también interesante de investigaciones. Nos despedimos nuevamente, los dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal. Ya tenemos más de 1000 suscriptores, tenemos hartos comentarios, ¿cierto? Y también nos esperamos el día miércoles 26 con el profesor Eduardo Cavieres, Premio Nacional de Historia 2008, quien va a estar también conversando sobre la actualidad y mirando la historia hacia atrás. Así que los dejamos todos invitados para el día miércoles, suscribirse al canal y las redes sociales. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, panel. Hasta pronto. Historia Activa, inicia bien tu día. Historia Activa, conoce día a día. Historia Activa, la historia que motiva. Historia Activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió